provincia del Chaco. Agosto de 1980 y tantos. Querido hermano mío, deseo que al recibir la presente te encuentres bien, por la gracia de Dios, quedando nosotros de igual modo. Estamos tan felices de saber algo de ustedes después de tantos años. Aquí han pasado muchas cosas, pero te aseguro que a pesar de todo, seguimos alentando la esperanza. Aquí las cosas siguen como siempre. Pasaron sin embargo tantos años. La radio nos alegra con promesas de lluvias que seguimos esperando. La casa tiene un dejo de nostalgia de aquel lejano día que se fueron, y guarda desde entonces la inocencia debajo del parral y el duraznero. Taita Ramonanga salió temprano, se fue a hacer una changa allá en el pueblo. Y yo, decir verdad, quedé pensando lo triste que de ser y llegar a viejo, con la esperanza rota entre las manos y el alma destrozada con los sueños. Se ve Cangué, la abuela Candelaria, con un tupuchatá barriendo el tiempo. Muy hondo es el dolor de tanta ausencia y el patio está tan lleno de recuerdos. A veces más allá entre los naranjos se me hace oír tu voz en el silencio de la salle duende chicharra y hasta el regaño tibio del abuelo. Yo te agradezco mucho que vos quieras llevarme a Buenos Aires, pero pienso que aunque la seca es larga y no da tregua, voy a quedarme aquí junto a los viejos, en este mismo suelo que abonaron la sangre y el sudor de los abuelos. Querido hermano mío, cuando quieras, aquí quedó tu hogar y está tu cielo.